La cercanía, vecindad geográfica y de alguna manera paralelismo geopolítico entre México y Cuba hace que la isla, su gobierno, su futuro, sigan siendo, en mi criterio, vitales para el futuro de nuestro país. Nosotros tenemos que actuar con respeto absoluto a la soberanía del pueblo cubano, pero tenemos que estar viendo cuál es nuestra posición. Si en tus manos estuviera, Cuauhtémoc, que ahora estás en el Poder Legislativo, pero que cualquier día estás en el Ejecutivo, si en este país hay una verdadera transición, ¿cuál sería tu visión, cuál sería tu política hacia Cuba en esta coyuntura? Mira, una de las conclusiones que sacamos de un seminario muy interesante que hubo la semana pasada en Ciudad Universitaria, el futuro de las relaciones México-Cuba-Estados Unidos, era de que México perdió algo que tradicionalmente había tenido, que era la interlocución, digamos, una cierta mediación entre Cuba y Estados Unidos, pero este giro derechista que hubo en la administración de Fox echó por tierra esto, cuestión que no solamente fue mal vista por la sociedad mexicana, sino incluso por los así llamados hacedores de la política en Washington, que vieron cómo México retrocedía en su papel histórico. Yo creo que ahora necesitamos retomar ese papel. ¿Cómo? No solamente en el plano comercial, sino también necesitamos lanzar nuevas iniciativas diplomáticas que permitan que Cuba se reintegre a la comunidad latinoamericana, de la que realmente nunca ha salido, pero creo que podemos hoy nuestra diplomacia ser más activa. Y para eso creo que necesitamos cambios en nuestros diplomáticos en Cuba. Tenemos ahora a don Jiménez Remus, que pues es un hombre muy bueno, un hombre de la derecha tradicional, ortodoxa, pero no es el más adecuado. Necesitamos ahí una especie de Porfirio Muñoz Ledo ahí. Gracias, yo no podría ser con mi este, ingenuidad no podría ser un sucesor de un hombre tan malicioso como Ricardo. Creo que hoy necesitamos relanzar iniciativas políticas, diplomáticas, económicas, retomar el papel que México tuvo en las últimas décadas, que desafortunadamente, repito, se perdió. Tú, te voy a hacer la misma pregunta, aunque tú seas cubano. ¿Alguna vez en un momento de relaciones muy difíciles, porque no fue la única, después de la negativa del gobierno de México de invitar a Fidel Castro, presidente de la Zona de los No Alineados, a la reunión en Cancún, yo tuve una larguísima conversación con el presidente Castro, previo a la reunión de Cozumel, y se me ocurrió hacerle un planteamiento que le llamó mucho la atención. Le dije, bueno, ya en lo internacional ya te batearon, ahora en lo bilateral replantea. ¿Por qué no le planteas a México un tratado de libre comercio? Entonces él mandó llamar a Carlos Rafael, que llegó como a las 12:30 de la noche, con guayabera recién bañado, hombre muy inteligente, y se le atravesaron todas las pitas a la cabeza a Carlos Rafael, que era su enlace con el mundo soviético. Entonces para él hablar de un tratado de libre comercio era absurdo, porque ellos tenían su relación, sí, especial con el CAMI, con el Comecon y con todo esto. Ahora, los argumentos que me dio, nos quedamos solos platicando hasta muy tarde, no eran malos. Me dijo, es que la economía cubana no está preparada para la economía de mercado. Y dije, bueno, pero el libre comercio puede practicarse con economías de Estado. ¿Tú cómo verías, qué obstaculizaría que no fuera la voluntad política o la falta de voluntad política del gobierno de México a un planteamiento de apertura de relaciones comerciales, económicas, científicas, tecnológicas, universitarias con Cuba? Sinceramente yo creo que hay muchas posibilidades. ¿Y muchas. qué se opone? Se requeriría, bueno, yo creo que es una cuestión eminentemente de voluntad política, para comenzar. Después habría que estudiar y analizar detalladamente esto. Supongo que el embajador Pascue tiene ya ha pensado bastante en esto, pero yo veo muchísimas posibilidades en el campo económico. Por ejemplo, creo que en México hay muchas pequeñas y medianas industrias que podrían producir para Cuba muchas cosas que no son necesarias en la agricultura, en la industria ligera. Creo que a nivel científico y de universidades lo que se puede lograr en colaboración es extraordinario, porque además hay una base, hay una tradición de siglos. Hay un sustrato que no tiene posiblemente ninguno de los otros dos países en América Latina, lo que significan las relaciones entre Cuba y México.
Y yo sí creo que sería muy beneficioso y que pues, no me cabe duda que podría. Yo sé, por ejemplo, que en el sector de pequeños y medianos empresarios mexicanos hay un deseo de rescatar por lo menos un nivel al que se llegó en cierto momento que se retrocedió. Ahora, yo quería aprovechar para decir, no me gusta hablar ni de modelo chino, ni de perestroika, ni de glasnost, aunque son elementos de referencia, por supuesto, para facilitar la discusión. Yo creo que vamos a ver nuevas formas de propiedad en la agricultura y probablemente en los servicios. Reducción de la burocracia, como tú lo anotas. Sí, eso es, o sea, la reducción de la burocracia es una consecuencia del, ya lo vimos en el discurso de Raúl, reestructuración del Estado, con compactación, dice, y menos ministerios y menos personal. Y menos duplicación entre lo político y lo administrativo. Y creo que vamos a ver también mucho mayor debate. Hay que seguir al periódico Juventud Rebelde. Hace más de un año que viene desarrollando. ¿Tú hasta cuándo lo dirigiste? Yo lo dirigí hasta el año 71. Pero sigue siendo igual de rebelde. Ha tenido etapas más y menos rebeldes. En este momento tiene una etapa muy rebelde. En este momento. Hay que seguirlo. Tiene reportajes muy, pero muy críticos sobre la agricultura, sobre la industria, sobre los servicios. Es muy interesante. Creo que se está creando allí un modelo de lo que deben ser los medios de difusión en Cuba, porque además el director Rogelio Polanco y derechos civiles y políticos, perdón que toque el tema. Sí, claro. También. Pues el derecho civil es claro, por ejemplo, está la cuestión del acceso de los cubanos a los hoteles, que por razones de cuidar la igualdad social se prohibió en un momento dado y creo que esa va a ser una de las primeras cosas que se va a autorizar, la cuestión del permiso de salida, que se va a suprimir. No sé lo planteó Silvio Rodríguez, me llamó mucho la atención. Silvio acaba de plantear la necesidad de levantar las prohibiciones de la entrada y salida del país y el permiso de la gente de ir a los hoteles internacionales. Para algunos esto sería como peccata minuta, es decir, como un tema... Pero no lo es. No. Es muy importante. O sea, simbólicamente. Porque no están diciendo queremos otros partidos políticos, otros medios de difusión, etcétera. No. Pero detrás de esto, detrás de ese planteamiento, lo que hay es una reivindicación de los derechos de la gente, los derechos políticos de los cubanos. Claro. Y eso, por eso es tan significativo que alguien como Silvio, que es un exdiputado, porque acaba de salir de la última camada de diputados. Los derechos civiles como prolegómeno de los derechos políticos. Exactamente. Entonces, yo creo que esa es la construcción. Ricardo, tú que fuiste embajador, esta posibilidad de que los cubanos salgan, también la otra parte de la moneda es que les den visa, o sea, y que México elimine 20,000 trámites burocráticos para dar visas. Pero a los efectos de lo que estamos hablando, lo importante es que se levante la prohibición por el gobierno cubano. Sí, ya este lado también es una cara de la moneda. Mira, la otra cara bueno, es la pues nuestra. lo otro va a ser muy beneficioso para el gobierno cubano y para la educación de muchos jóvenes cubanos que piensan. Hay sectores de jóvenes cubanos que tienen una idea errónea del capitalismo. O sea, piensan que aquí todo es muy fácil y todo que llega y ya te dan la visa e inmediatamente encuentras una cornucopia de abundancia y va a venir muy bien. Pero, mira, tan es cierto lo que tú dices, Ángel, que cuando sucedió el fenómeno del guaguazo, cuando un camión embistió la puerta de la embajada y se metieron unas personas, más allá de la implicación o del origen político del fenómeno, muchas de las personas que entraron eran dulcemente ingenuos, porque Porfirio es ingenuo, pero no es particularmente dulce, pero ellos sí eran dulcemente ingenuos, ¿no? Y entonces resulta que el planteamiento de ellos era, estando dentro de la embajada, suponían que por magia o algún evento mágico les íbamos a dar boletos y visas a México y trabajo en México. Entonces, entre otras cosas, les tuvimos que adiestrar en la idea de que no es así el asunto, jóvenes. Y bueno, en fin, ese es como un recuento de un evento, pero que ilustra lo que tú estás diciendo. Sí hay una deformación conceptual del resto del mundo. Y pienso en los cubanos sentados en la muralla, ahí en el malecón, como mirando hacia el horizonte, al infinito, pensando que allá hay una cosa que aquí no hay.
que no necesariamente es cierto, pero bueno, toda la gente está permitida es lo propio especular. de una filosofía insular, pero creo que estamos poniendo, y Cuba-México me interesa, nos faltan 3, 4 minutos. Yo pensaría, yo siempre he dicho que México tiene 2 fronteras con los Estados Unidos, una territorial y otra marítima insular. Una se llama el Río Bravo, otra se llama Cuba. Claro. Y que a igual distancia, se los digo siempre a los norteamericanos, en todo tipo de eventos, un interés semejante de Estados Unidos que de México. Ahora, yo siempre he soñado en un intercambio masivo entre México y Cuba, una especie de compenetración. Yo quiero recordar que hace un año, año y medio, y lo cité en este programa, un poquito menos, se hizo una encuesta en México sobre qué país de América Latina nos era más simpático. Ganó Cuba por 92%. Llegó a Brasil, que lo queremos muchísimo, que son con los países que más problemas. Sí, sin embargo, los mexicanos no evaluamos también a Fidel, ¿eh? No, ese es otro. No te equivoques. Bueno, pero yo no estoy hablando ahorita de nuestro amor-odio por figuras, porque también hemos vivido en el desamparo. Nosotros hemos tenido una pequeñez de gobernantes que a lo mejor nos asombra la grandeza de otros. Pero tú estarías de acuerdo con un intercambio masivo. ¿Cómo se podría promover? Bueno, yo pienso que por la vía de la sociedad civil, todo lo que se pudiera hacer en ese campo, cuando no sea por parte del propio gobierno mexicano, que sería formidable. Es que hay un antecedente, o sea, en todos los pueblos de Cuba había un cine que ponía películas mexicanas. Se cantan las rancheras como si fuera aquí. Hay adoración por Pedro Infante, por Jorge Negrete. Se conocen los escritores mexicanos, la plástica Pero México mexicana. baila al ritmo de Cuba y no digo efectivamente. El mambo nos llegó Pérez Prado. Luego yo aprendí a bailar cha-cha-cha en Varadero, ¿sabes? En un viaje. Nosotros estamos profundamente integrados a la musicalidad. Sí, pero mira, existen una enorme cantidad de instrumentos bilaterales, enorme en todos los campos, que simplemente no se echa a andar. También por ambos lados, no es solamente el lado mexicano, digo, si hay esa idea, pero, por ejemplo, cuando yo estuve en Cuba, firmamos... 100 rectores de las universidades mexicanas. Firmamos el APRI, que es el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. Tenemos un instrumento económico que podemos echar a andar con mucha facilidad y que permitiría a la brevedad establecer una relación incluso no solamente comercial, es decir, no solamente de comercio, de venta de productos fabricados, sino de llevar inversiones a la isla, que permitirle a Cuba incluso coinvertir con nosotros. Y eso se puede hacer, porque está el instrumento jurídico, el andamiaje, si ustedes pues quieren. APRI se aproxima a lo que Porfirio mencionaba de este Tratado de Libre Comercio. Pero en realidad es eso, es eso, y se firmó en el 2001. Y lo que sucede es que por razones políticas no se echó a andar, pero está ahí el andamiaje y se tiene que aprovechar. Yo creo que hoy sí se está aprovechando, se está empezando a aprovechar más bien. Se está empezando a impulsar esto de nueva cuenta. Pero el gobierno, era muy importante resolver lo de Bancomext, porque eso Bueno, ahí sí hay una discrepancia fuerte. Porque eso abre los canales para que las partes puedan empezar a tener una relación. Al terminar el programa, agradeciéndoles mucho y habiendo discrepancias secundarias, no nos vamos con un buen espíritu, que no es ingenuo, a coincidencias fundamentales? Yo creo que para todos nosotros la relación entre Cuba y México es fundamental, para ambos países. Para todos, por X o por Y, se había perdido un papel. Nunca, y tú lo has escrito, estuvo exenta de problemas desde el comienzo de la revolución y antes, ¿no? Pero creo que un intercambio masivo en lo económico, en lo científico, en lo cultural, dices tú, que es impulsado por la sociedad civil, añades tú, 100 rectores universitarios, dices tú, hay un marco institucional. Creo que todos desde la sociedad, desde el poder, desde la crítica también se vale, debemos impulsar. Y creo que sería el papel de México en esta hora, así como lo percibo. Un gran intercambio de seres humanos, de pensamiento. Si de aquel lado abaten la barrera para viajar, de este lado habría que abatir las barreras burocráticas. ¿Coinciden en eso? Sí, no, sin independientemente
de simpatías o diferencias de otro tipo. Por supuesto. ¿Podríamos quedar sobre esta nota? Y Por supuesto. un tema último, Porfirio, el tema de petróleo. Compartimos una frontera submarina inmensa en el hoyo de Ona, en el Golfo de México. A ello se refirió el extinto senador Conchello, que decía que Cuba era un lagarto protector del Golfo de México, ¿no? Pero ahí tenemos una frontera común, México, Estados Unidos y Cuba, que tenemos que ponernos de acuerdo también. El tema petrolero. Quisiera invitarlos en unos... Sobre el tema petrolero, porque en Cuba hay inversión privada en todo el sector petrolero. Sí, porque en no todas ha sido las estratégico actividades. para eso. nacional. Sí, es una consolidado situación. Bueno, Son otras pero condiciones. existe el fenómeno, o sea, hay menos miedo en Cuba. Lázaro Cárdenas del Río no nació... Es la versión oficial para privatizar. Lázaro Cárdenas del Río no nació en La Habana. Son historias distintas. Para no terminar con comerciales partidarios, vayamos a nuestra conclusión fundamental. Viva la amistad entre México y Cuba y trabajar por ella. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.